y gracias nuevamente por unirse esta noche a la conferencia que nos va a dar el doctor Steve Kontag. Vamos a hablar sobre embolia de líquido amniótico. Como ustedes conocen, también es una entidad un poco rara y también difícil de diagnosticar. Y como ya le conocen a nuestro speaker, voy a hacerles solamente un recordatorio de que es médico de medicina materno-fetal, profesor del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Salud de la Mujer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. Tiene certificaciones de la Junta Estadounidense de Obstetricia, Ginecología, Medicina Materno-Fetal, miembro de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, miembro de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, miembro fundador y también miembro de la Sociedad Ecuatoriana de la Promoción de la Anticoncepción y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, y también es miembro de la revista mensual de Minnesota denominada Mejores Médicos. Buenas noches, Steve. Es un placer nuevamente tenerte con nosotros y abrimos la sesión de esta noche. A todos los participantes, igual que las otras sesiones, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas al final de la exposición, por favor, a través del chat. Muchas gracias. Gracias, Steve, por estar también con nosotros esta noche. Gracias, Susana. Nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes y compartir esta presentación, esta conversación acerca de otro tema que no vemos con frecuencia, pero que sucede. Y como hemos dicho, el objetivo es tener una idea de cómo podemos iniciar una interacción o el tratamiento o el manejo de una paciente que sospechamos que esto puede haber sucedido. Son temas que no revisamos, pero que escuchamos hablar de ellos y por tanto es importante tener una idea, una noción general de qué vamos a hacer ante esta situación. Entonces voy a comenzar con la discusión del caso. Estamos hablando de una mujer de 40 años de edad, ¿no? Y cursa las 38 semanas de gestación, está en su cuarto embarazo, tiene 3 partos anteriores y está en su labor de parto. Su embarazo se complicó esta vez por diabetes gestacional, que es controlada mediante su dieta, modificación en su dieta, y también desarrolló preeclampsia leve, que como hemos visto, va de la mano con la diabetes en el embarazo. Al examen físico se sospecha que el feto está en posición transversa, lo cual fue confirmado mediante ecosonografía. Se intentó realizar una versión fetal externa, generalmente en una multípara se logra estas intervenciones con cierta facilidad, pero no pudieron virarle a ese feto por alguna razón. Y se decidió proseguir con una operación cesárea. Antes de pasar al quirófano, la paciente refirió sentir una sensación rara en la frente. Luego de unos pocos segundos tuvo una crisis convulsiva generalizada. En ese momento se le administró oxígeno con mascarilla y las convulsiones se dieron después de 20 a 30 segundos antes de implementar una intervención farmacológica, es decir, en este caso habrá sido sulfato de magnesio. La toma de signos vitales indicaron un pulso de 130 latidos por minuto, la presión arterial estaba en 90-60 y la saturación de oxígeno había bajado, estaba en el 91%. Entonces se puede haber explicado esto como un cambio debido a la crisis convulsiva que acaba de transpirar. La frecuencia cardíaca fetal descendió súbitamente de 140 a 80 latidos por minuto. Esto tiene que haber sido por la hipoxia, porque con una saturación de oxígeno por debajo de 92, la presión arterial de oxígeno va a también bajar, a disminuir por debajo de 70. Transcurrieron 5 minutos después de la convulsión cuando hubo un colapso, una caída de los signos vitales y una falla cardiocirculatoria. No es muy dramática la situación y así se presentan estos casos. Se inició el soporte vital cardíaco, evidentemente, si es que esto tiene que sucederle a alguien, que mejor sitio que le suceda que en el quirófano, sala de operaciones en el hospital, pero bueno, no hay un buen sitio para que esto suceda, pero por lo menos ahí hay mejores posibilidades de intervenir. Se inició el soporte vital cardíaco avanzado mediante compresión cardíaca, no sin antes desplazar el útero hacia la izquierda sobre una superficie firme.
Esto hemos visto que cuando uno intenta una reanimación cardiovascular, cardiocirculatoria sobre una cama con resortes, básicamente lo que está haciendo es saltar al cuerpo del individuo que se está administrando este tipo de intervención sin lograr una compresión del tórax, que es lo que se busca hacer. La vía respiratoria se protegió mediante inserción de un tubo endotraqueal. Las compresiones cardíacas no lograron generar un incremento de la oximetría. Entonces, claro, lo que buscamos hacer es comprimir el corazón y soltar el corazón y lograr algún movimiento de sangre y así aumentar la saturación de oxígeno. Y se determinó que las compresiones no eran adecuadas. Se decidió proseguir inmediatamente con una cesárea en la sala de partos. Como ustedes quizás se acuerden, nos estuvimos el día martes, que esta decisión tiene que ser tomada con cierta celeridad, es decir, dentro de 5 minutos de haberse iniciado la reanimación, la reanimación cardiocirculatoria, tiene que ya iniciarse la cesárea si no ha habido respuesta. Se obtuvo un recién nacido de 2.950 gramos con AWARD-3 al primer minuto y de 5 a los 5 minutos. Después de extraer al recién nacido, se detectó un pulso radial y una presión arterial de 70 sobre 55, disculpen, es un error. Entonces, solo quiero recalcar otro punto que vino a acotación la vez pasada, cuando hablábamos del conflicto que puede haber entre hacer una cesárea y en favor del beneficio de un feto y posiblemente en detrimento de la madre, pero lo que se ha establecido con mucha claridad es que al interrumpir el embarazo, más bien va a facilitarse todo lo que es la reanimación cardiocirculatoria. Bueno, evidentemente el tema está en el título y no vamos a adivinar qué es lo que sucedió, pero vamos a hablar cómo se llega a ese tipo de diagnóstico. Este doctor Meyer, que es un médico brasilero, era jefe del Instituto de Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, en Brasil. Él efectuó una autopsia a una mujer de 21 años, multigesta, y que estaba en su tercer parto, transcurría el 8º mes de embarazo cuando sucedieron los hechos que llevaron a su muerte. El trabajo de parto fue espontáneo, se prolongó por 25 minutos, fue expulsado el feto, la mujer presentó una disnea intensa, cianosis, movimientos convulsivos y hemorragia, para fallecer más tarde. En los estudios microscópicos, todavía no había transfusión sanguínea en este punto. En los estudios microscópicos del pulmón constató la presencia de células epiteliales y grasa perteneciente a la epidermis del vértex caseoso fetal. Además, los mismos componentes fueron hallados en las venas del endomiometriales y en el plexo venoso retrovárico. El título del trabajo expresó con claridad la interpretación que el autor hizo de estos hallazgos. Era un patólogo. Fue redactado en portugués y lamentablemente no llegó a una difusión muy amplia y quedó un poco ignorada esta situación. Él lo que estaba describiendo en principio es lo que se pensó era lo que se consideraba los hallazgos clásicos de una embolia de líquido amniótico, al encontrar estos residuos dentro del sistema pulmonar, dentro de otros vasos sanguíneos del sistema circulatorio materno, sobre todo venosos. Sin embargo, no llegó a distribuirse. 15 años más tarde, 2 pautólogos en Chicago, ellos volvieron a definir el caso, exactamente los mismos hallazgos, y lo que había sido definido obstétricamente de una manera muy poco definida, que era un shock obstétrico, que eso podía ser cualquier cosa, más bien lo primero que se vendría a la mente es hemorragia. Ellos dijeron, no es esto un simple shock obstétrico. Observaron que la secuencia clásica era primero el shock, luego la hemorragia. El parto se caracterizaba por fetos grandes y labor de parto prolongada. Ellos identificaron restos de moco, grasa y células dentro de la circulación materna, pulmonar materna, y ellos establecieron esto como causa fundamental del problema. Entonces, lo que les preocupaba es que no llegaban, es que
estos hallazgos de material fetal del vernix o del lanugo o de otras células en el líquido amniótico dentro del sistema circulatorio materno, se podía observar en mujeres que fallecían por otras causas y que lo que diferenciaba a las mujeres que fallecieron por lo que ellos llamaron esta embolia del líquido amniótico se caracterizaba por tener cantidades mucho mayores de estas sustancias en los sistemas pulmonares, vasculares pulmonares sobre todo. Y a poco de eso, otro médico, el doctor D. Lee, estableció que había una cierta similitud entre el shock obstétrico por embolia de líquido amniótico y el shock anafiláctico. Y él es quien por primera vez establece que no, esto no es simplemente la presencia de material de líquido amniótico que ingresa al sistema pulmonar, es una reacción alérgica a lo que está sucediendo. Entonces, esto fue importante porque esto ya empezó a modificar lo que había sido considerado como causa fundamental, que era simplemente el paso del material de líquido amniótico hacia el sistema pulmonar, vascular pulmonar materno, a considerarse que no era simplemente el ingreso de estas sustancias, como a manera, digamos, como una embolia grasa, una embolia de aire, una embolia trombótica, más bien era una reacción alérgica concomitante. Debido a las diferencias que existían en la definición del problema, la mortalidad pues podía variar mucho y se calculaba que la incidencia del problema era más o menos 1 por cada 40,000 partos y la mortalidad podía variar entre el 20 y el 60% de los casos. Y el grado o la mortalidad en alguna medida depende de cuán estrictos somos con el diagnóstico, porque si somos muy generosos al atribuir todos los casos a embolia líquido amniótico, o si somos o limitamos mucho los casos en que vamos a admitir que pudo haber sido una embolia líquido amniótico, eso va a interferir mucho en cuántos pacientes puedan haber fallecido, en cuántos casos hayamos dicho que tengan esta condición. El informe más reciente que se publicó en el año 2017, utilizando una base de datos norteamericana, tenía sobre 17 millones de partos en general y establecieron los casos de embolia amniótica, de líquido amniótico que vamos a ver, y establecieron que en general la mortalidad era un poco menor de la que se había atribuido en principio, que era sobre el 50%, sino que establecieron una mortalidad de cerca del 20%. Sin embargo, sí, aún sigue siendo cierto que entre mujeres que fallecen por un colapso cardiovascular durante el embarazo, la embolia de líquido amniótico sigue siendo estadísticamente la causa más probable. Si una mujer de pronto cae fulminada, sí, puede haber habido una hemorragia subdural o puede haber habido un infarto o una ruptura de algo, pero lo más probable es que haya sido una embolia de líquido amniótico. Entonces, los hallazgos clásicos no hay síntomas y signos específicos que nos van a permitir hacer el diagnóstico de antemano, pero hay una triada de hallazgos clásicos que definen este cuadro. Y a pesar de que hemos definido 3 componentes, que son la hipoxia, la hipotensión o colapso cardiocirculatorio y una coagulopatía intravascular diseminada, la secuencia no es la misma para todos los pacientes y no se presentan los mismos hallazgos en todos los pacientes. Entonces eso lo hace un poco confuso y yo sé, puede interferir en la definición del caso, pero es la realidad porque diferentes estudios en diferentes partes del mundo han podido definir diferentes hallazgos y una secuencia de hechos que pueden variar de un caso a otro. Se cree que en la fisiopatología al cual hemos aludido un poco hasta aquí, involucra una respuesta materna anómala a la presencia del tejido fetal dentro del sistema vascular materno. Y esto, al pasar este líquido amniótico con su contenido de vernix y de lanugo y de células amnióticas y otras células fetales de la orina fetal, de los pulmones fetales, esto puede desencadenar esta reacción alérgica y que puede llevar a la activación de muchos mediadores proinflamatorios, iguales a las que vemos en un síndrome clásico, síndrome inflamatorio generalizado clásico que vemos, por ejemplo, a los que preceden a una sepsis o una otra situación similar.
El tratamiento, por ende, porque no hay una secuencia específica y no hay, un camino o un camino fisiopatológico específico a donde podamos intervenir terapéuticamente, el tratamiento es más bien de apoyo, en donde vamos a apoyar la oxigenación, vamos a apoyar el sistema cardiocirculatorio y vamos a detectar y tratar la coagulopatía que se pueda desencadenar. Entonces, esto es un punto fundamental de cómo tenemos que enfrentarnos a esta situación. Y esto es muy importante porque no es tan importante llegar a la conclusión que realmente esto es una embolia de líquido amniótico, sino identificar que la paciente al entrar en una hipoxia súbita, acordarse que es una tríada. Esto puede acompañarse de falla cardiocirculatoria y puede acompañarse de una coagulopatía. Entonces, no esperar que le agarre de sorpresa una coagulopatía cuando está intentando una reanimación cardiocirculatoria o cuando están dando el oxígeno e intubando a una paciente. No olvidarse que puede haber falla cardíaca en el siguiente paso. Entonces, es muy importante que tengamos los tres componentes en mente cuando queremos tratar a estas pacientes. En la primera fase, que es la hipoxia, lo que se piensa que está sucediendo es que hay una fase de vasoespasmo sistémico y no solo sistémico y más importante que sistémico, el vasoespasmo parece ser dentro del sistema arterial pulmonar. Entonces, al pasar la sangre que viene del útero por el corazón derecho hacia las arterias pulmonares y dirigirse hacia cada pulmón, eso puede causar un vasoespasmo. Al causarse el vasoespasmo, obviamente el intercambio de oxígeno, la oxigenación a nivel alveolar va a estar comprometida porque no hay oxígeno, no hay como sangre, glóbulos rojos, hemoglobina que vaya a ir a captar el oxígeno que pueda estar ahí. Entonces, tenemos que llegar a niveles altísimos para intentar de oxígeno, para intentar lograr mantener una cierta concentración de oxígeno. Pero esa hipoxia súbita que se puede dar puede llevar a un decaimiento en la función del miocardio, puede haber una hipotensión secundaria a la hipoxia que se ha dado y eso puede comprometer la función sobre todo del ventrículo izquierdo por hipoxia y del ventrículo derecho por efecto del vasoespasmo del sistema pulmonar. Entonces, el ventrículo izquierdo, que normalmente sabemos que lleva la mayor carga de trabajo porque es el ventrículo sistémico, digamos, ese le falta oxígeno, y el ventrículo derecho, que sí le falta oxígeno también, pero su problema más grande es que tiene que vencer la presión dentro del sistema pulmonar que está aumentado. ¿Qué cosas pueden afectar la oxigenación del ventrículo izquierdo? Pues están en esta diapositiva, bajo el punto de función ventricular izquierda, pues si hay un espasmo de los vasos coronarios, igual que hay espasmo vascular en todo el organismo, esto va a llevar a una isquemia de miocardio, una hipoxia miocárdica generalizada. En el sistema pulmonar, y como ven, están entrelazados, tenemos una hipoxia rápida y profunda. Entonces es marcado si la paciente está en quirófano, está en sala de partos, en alguna parte, y tienen la oportunidad de manejar la saturación, la saturación de oxígeno arterial periférica, van a ver que la saturación que estaba, digamos, en 93, 94, 95, los valores normales en Quito, va a bajar abajo, va a llegar rápidamente va a bajar de 90 y al bajar de 90 eso equivale generalmente a una presión arterial de 92-90 a presión arterial de oxígeno de menos de 70 milímetros de mercurio, y si baja la presión arterial de oxígeno a pesar del aumento en la concentración de hemoglobina que existe en pacientes de la sierra, a pesar de que el feto tiene concentraciones de oxígeno muy altas, pues no va a haber suficiente presión en el sistema arterial materno para empujar el oxígeno a través de la placenta hacia el feto. Esa presión es fundamental para garantizar una buena oxigenación fetal. Entonces, ahí vienen las complicaciones fetales y tenemos que actuar con cierta celeridad en estos casos. El tercero, estamos hablando de la falla circulatoria, hemos hablado de la manifestación pulmonar. ¿Cuál es la tercera? La coagulopatía. Bueno, ¿de dónde acá viene esto? Pues no sucede en todos los casos, en general. Pero hay poblaciones que han definido este problema, sobre todo por la presencia de la
coagulopatía intravascular diseminada. Y aquí quiero llegar a un punto fundamental que es importantísimo establecer, que la coagulopatía que vemos en una paciente que está en el parto, en el posparto inmediato, no es una coagulopatía intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir eso? Si una paciente tiene 6 litros de sangre o 5 litros de sangre en su sistema circulatorio y de buenas a primeras le soltamos 3 o 4 litros de sangre de esa misma paciente dentro del tarro que está al pie de la cama o en la bolsa recolectora de sangre que puede haber alrededor de la paciente quirúrgica, no es que ha perdido, no es que está coagulando, simplemente ha perdido los factores a través de los vasos abiertos, a través del útero, a través del mecanismo que sea. Entonces, no hay una activación de la coagulación, simplemente no hay factores de coagulación. Se le va de ahí todo el fibrinógeno, el factor 7, el factor 5, todos los factores se le van a ir por el sistema abierto. Entonces, una coagulopatía por pérdida de productos es diferente a una coagulopatía intravascular diseminada. Y si uno hace una prueba de coagulación en una paciente que acaba de perder la mitad de su volumen sanguíneo, van a encontrar que muchas veces las pruebas de coagulación pueden mantenerse en un rango ligeramente disminuido. Va a empezar a complicarse porque sigue perdiendo plaquetas, sigue perdiendo fibrinógeno, que son los dos componentes más importantes que va a perder. Pero cuando hay una coagulopatía intravascular diseminada, que no es por pérdida de sangre, la paciente puede no haber perdido mucha sangre en principio, pero vemos que empieza a sangrar por todas partes, empieza a sangrar por las venoclisis, empieza a sangrar por la zona vesical, bueno, empieza a sangrar. Si es que tuvo cirugía, evidentemente por la cicatriz, por la incisión. Si es que tuvo un parto normal, va a haber sangrado genital. Y el volumen de sangre no va a estar de acuerdo con la gravedad de la coagulación intravascular diseminada. Y eso es un punto importante que hay que diferenciar. En el manejo a la larga me pueden decir, bueno, igual da lo mismo, tenemos que dar el mismo tratamiento. Pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque puede haber una paciente que tuvo una embolia. Y como les había dicho, la secuencia de los hechos puede variar mucho. Puede haber una paciente que tenga poca hipoxia, poca depresión cardiocirculatoria y entrar en una coagulación intravascular diseminada bastante grave, unas 4 o 6 horas después de haber tenido su parto o su cesárea. Y eso es lo que le va a diferenciar. Si ustedes ven una cosa así, dicen, bueno, no sangró mucho. ¿Por qué está sucediendo eso? Piensen en embolia líquido amniótico. Entonces, es difícil identificar esta condición en algunos casos porque hay tantas otras patologías similares que se asemejan a lo que estamos viendo. Entonces, el manejo, como les digo, el manejo no depende de que digamos con una certeza absoluta, esto es lo que causó el problema. El manejo es de apoyo, hay que apoyar el sistema circulatorio y hay que apoyar la ventilación materna y hay que apoyar la circulación y la coagulación. Si es que el parto no se ha dado, hay que acelerar el parto, obviamente. Entonces, el mecanismo que se supone, que ya les he dicho, parece que es una reacción alérgica, se da por una liberación de mediadores primarios de la inflamación, citoquinas. Estas citoquinas pueden deprimir directamente la función miocárdica con disminución del gasto, con hipertensión pulmonar pasajera por el vasospasmo que pueden causar estas citoquinas. Y también las mismas citoquinas pueden ser responsables de esta coagulación intravascular diseminada. La secuencia no tiene que ser la misma en todos los pacientes y el tiempo en que se da esto suele ser antes del parto, en el transcurso del parto, inmediatamente después del parto. La mayoría suelen darse en el transcurso del parto y un 10% que ya vamos a ver en un momento, esos números suelen darse después del parto. Así que ojo de estas cosas y no olvidarse que los tres fenómenos pueden darse concomitantemente o pueden darse en diferente orden. En el útero, el efecto es una hipertonía uterina. Entonces, esto también puede contribuir a la condición del feto, que no solo va a estar hipóxico por efecto de la hipoxia materna, sino que el útero empieza a contraerse con mucha intensidad y con mucha frecuencia.
Tanto así que muchas veces el problema más grave para el feto no es tanto la hipoxia, puede no haber mucha hipoxia en principio, pues sobre todo si el fenómeno principal es no coagulopatía, pero si hay hipertonía uterina, eso es una condición que puede ser indicativo de que ha habido un problema con este feto. A pesar de que en el pasado se pensaba que esto es consecuencia del uso de la oxitocina y que eso puede haber llevado puede haber provocado a la embolia líquido amniótico, no se ha podido establecer bajo ningún tipo de estudio que el uso excesivo de la oxitocina de por sí puede llevar a la embolia líquido amniótico. Puede llevar a una hipertonía uterina, no discuto eso, pero no es la causa de la embolia líquido amniótico. Y mucha gente, esto lo que ha llevado a mucha gente a recomendar que en vez de llamarse una embolia líquido amniótico, que difícil va a ser que cambiemos de eso, debería llamarse una reacción anafiláctica del embarazo. Entonces, en resumen, la embolia líquido amniótico se asemeja mucho al choque anafiláctico y al choque séptico mediado por endotoxinas. Lo que parece influir en la respuesta son variaciones individuales entre las mujeres afectadas. En una mujer afectada, uno o más de los signos o síntomas clásicos puede predominar. Entonces, una secuencia de hechos que hemos trazado aquí es que la ruptura de la barrera materno-fetal, ingreso de antígenos a la circulación, activación de mediadores proinflamatorios en pacientes susceptibles. Eso quiere decir que en muchos pacientes puede haber paso de material amniótico hacia la circulación. De hecho, como les había comentado, parte de mi trabajo es revisar los casos de muerte materna en el estado de Minnesota, y muchas veces los patólogos o los médicos forenses hacen una evaluación del contenido del sistema vascular pulmonar materno y nos comentan que encontraron material de líquido amniótico, y claro, la primera reacción es si efectivamente esto tiene que ver con una embolia de líquido amniótico, pero si no hay ninguno de los componentes del proceso que hemos identificado aquí, es difícil llegar a eso como primera conclusión o como primer diagnóstico de una manera fehaciente. Entonces, esta activación de los mediadores en la columna izquierda evidentemente lleva a una inducción del vasoespasmo pulmonar sistémico, primero pulmonar, porque del útero al sistema donde primero va a llegar la reacción inflamatoria es el sistema pulmonar, porque va a regresar por las venas uterinas, va a subir por las ilíacas comunes, va a subir por la vena cava inferior, va a entrar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y va directamente al sistema pulmonar. Y no es hasta que haya salido el sistema pulmonar que vas a pasar al sistema, a la circulación sistémica. Entonces, lo que se piensa que está sucediendo es que al fallar el ventrículo derecho, al haber una falla ventricular derecha, eventualmente eso conduce a la falla ventricular izquierda. Entonces, esto nos ayuda. Eso aquí ya empezamos a hilar un poco más fino, porque si es que en una paciente que tiene un derrumbe cardiocirculatorio súbito en la mitad de su parto, o inmediatamente antes, durante la cesárea, o inmediatamente después de su parto o de su cesárea, una de las medidas, una de las pruebas diagnósticas que se ha promovido es el uso de la ecosonografía cardíaca. Y los hallazgos que se han descrito en esta situación son una falla ventricular derecha que se manifiesta por una hipoquinesia del ventrículo izquierdo y un poco desplazamiento una fracción de eyección de caída. Es decir, el ventrículo derecho no funciona adecuadamente. Es uno de los primeros cambios que se pueden detectar. Y es una posibilidad, si es que tiene tiempo y no hay otras cosas que exigen atención inmediata, eso es una manera de llegar a esa conclusión. Una vez que ha sucedido el vasoespasmo pulmonar y luego sistémico, hay una inflamación e hipoxia conllevan a la depresión del miocardio, daño pulmonar y del sistema nervioso central. En la columna derecha está la segunda fase o el segundo componente, que es activación de la coagulación intravascular diseminada y hemorragia. Es evidente que es muy difícil hacer es muy difícil en todos los casos en la vida. Primero, que es raro, y no todos, y por suerte no todos, tenemos que enfrentar una paciente que llega a este punto. Pero el segundo punto es, como hemos visto, puede ser difícil identificar en todos los casos con
absoluta certeza que esto fue una embolia líquida amniótica. O puede haber casos que la gente no tenía presente este diagnóstico, había una coagulación intravascular diseminada que no se explican por qué comenzó a hacer esto esta paciente, y que ahora ustedes saben que si encuentran una paciente con coagulación intravascular diseminada en postparto y nadie dice, bueno, ¿por qué está sucediendo? Tuvo un parto normal, es porque ha habido una embolia líquida amniótica, que es una reacción alérgica en esta paciente. Entonces, la autopsia, entonces, ¿cómo? Pero para estudios, para fines de investigación y para poder seguir buscando maneras de interferir o intervenir y evitar esta reacción anafiláctica en estos pacientes, es importante buscar otros hallazgos. Entonces, como les he dicho, la autopsia y el hallazgo de material fetal no es suficiente. Sigue siendo un diagnóstico clínico de esta situación. Entonces, ¿cuáles son los criterios indispensables para la investigación, el informe sobre casos de embolia de líquido amniótico? Primero, presentación súbita de un paro cardiorrespiratorio, de la nada. Hipotensión grave, es decir, con una presión arterial media que baja de 65 milímetros de mercurio, que generalmente está cuando la paciente está con presión arterial por debajo de 90 a 60, o compromiso respiratorio con hipoxia y saturación de oxígeno arterial por debajo del 90%, documentación de una coagulación intravascular diseminada posterior a los hechos anteriormente descritos, no previo, y no por pérdida de factores, como he dicho, en la hemorragia. Y presentación durante el parto o dentro de los 30 minutos del alumbramiento. Estas son las definiciones que ponen, y para evitar que haya confusión con sepsis, que la paciente se haya mantenido afebril durante la labor de parto. Evidentemente no son universales, y sabemos que, por ejemplo, en el Japón, donde la coagulopatía suele ser el fenómeno más importante, y esto puede ser por diferencias étnicas en los factores proinflamatorios que se estén activando, se hace el diagnóstico dentro de las 12 horas después del parto y con sangrado profuso mayor a 1.500 mililitros dentro de las primeras 2 horas postparto. ¿Qué síntomas y signos se buscan? ¿Cuáles son los más comunes? Pues la hipotensión. Este es un informe que se publicó en el 95 por un doctor Clark en la revista gris del Journal Americano de Ginecobstetricia. Y que encontró primero que aquí está el porcentaje, lo más común, como pueden ver, es la hipotensión, que se presenta esencialmente en todos los casos, dificultades o distrés fetal, en básicamente todos los casos, y luego está toda la secuencia que pueden ver en esta diapositiva. Lo menos común, dolor pericordial, cefalea como la que tuvo nuestro paciente, tos, hipertensión, estas son las cosas menos comunes. Lo más común es la hipotensión, las anomalías en el trazado fetal y insuficiencia aguda, respiratoria aguda. Y claro, ahí abajo también sigue el paro cardiopulmonar y por tanto va a haber cianosis y la coagulopatía. Entonces, estos son los síntomas más comunes, los que hemos hablado. Y yo pienso que todos los otros síntomas que se pueden desarrollar son simplemente consecuencia de los primeros cuadros que hemos descrito. En este mismo informe que publicó el Dr. Clark, él encontró, como les había dicho, que el 70% de los casos ocurren durante el parto y que el 11% después del parto, y un 20% de casos suceden durante el parto por cesárea, y que no es por ninguna intervención que haya hecho el cirujano. El cirujano no puede causar una embolia de líquido amniótico con reacción anafiláctica. De hecho, para hacer una cesárea, me imagino que sabemos que en muchas circunstancias puede haber paso de líquido a través de los senos venosos muy grandes que se desarrollan dentro del útero. Detrás del área placentaria, lo que llamamos esos vasos sanguíneos radiales, esas arterias radiales se dilatan, pero las venas también están muy dilatadas y por ahí puede haber salida de líquido amniótico. Pero si es que no hay una reacción alérgica, esas pacientes no van a sentir ningún efecto, ningún cambio. Es la paciente que tiene la reacción anafiláctica la que va a tener esta reacción. Entonces, como decía, un 19-20% pueden suceder después de la cesárea. Ahora, en general, como digo, esto es una situación muy rara, estamos hablando de 1 por cada 40.000 partos, entonces el 20% de 1 por 40.000 ya podrán hacer las cuentas, no vamos a verlo con mucha frecuencia. Se han reportado algunos casos aislados que pueden haber ocurrido después de una interrupción del embarazo, después de un curetaje o después de una
de un aborto más tardío, después de una amniocentesis, se ha descrito, hay informes en la literatura después de una amniocentesis o después de un trauma, por ejemplo, después de un accidente automovilístico. Aquí simplemente he puesto una diapositiva donde se puede ver cómo la paciente entró en una hipertonía uterina y tenemos la base de contracciones y de pronto se le subieron todas las contracciones, el tono uterino se mantuvo elevado, no bajó a un nivel basal. Entonces aquí hay frecuencias contracciones muy seguidas y luego una larga contracción sostenida. Y mientras esto empezó a suceder, el feto dijo, yo no puedo más, no le llegó oxígeno y empezó a entrar en bradicardia. Un feto sano, porque podemos ver esta variabilidad, esta irregularidad en la línea de base, que eso es una buena señal. Aquí se aceleró cuando empezó a sentir que hubo contracciones. Y aún aquí, a pesar de la bradicardia que induce la hipoxia que tiene, igual mantiene una cierta variabilidad de base que nos indica que este feto estaba muy bien y está tolerando, está intentando defenderse a pesar del insulto que está sufriendo. Pero esto no lo puede aguantar por mucho tiempo y hay que tener un poco de cuidado. Evidentemente, siendo un diagnóstico difícil, va a ser complicado el diagnóstico diferencial porque hay muchos factores que pueden intervenir, pero generalmente para estos otros factores hay algo que nos puede hacer sospechar que puede haber una embolia de aire, una hemorragia postparto. Esto es parte de lo que les decía, diferenciar una coagulación intravascular diseminada por efecto de una embolia líquido amniótico, primero que va a ser mucho más raro, pero segundo que la cantidad del sangrado no concuerda con el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada, es decir, puede haber un sangrado normal. En cambio, la paciente con hemorragia postparto, esa paciente va a tener una hemorragia mucho mayor. Una vez que ya ha habido la hemorragia, si se diagnostica una paciente con coagulación intravascular diseminada antes de desarrollar toda la hemorragia, pero luego sigue con la hemorragia y como hemos dicho, la definición de más de 1.500 mililitros de sangre, esto ya empieza a cumplir con los criterios de diagnóstico por embolia líquido amniótica. En cambio, si la hemorragia viene directamente después del parto y en principio no hay indicios de una coagulación intravascular diseminada, es decir, tiene niveles de fibrinógeno que aún se mantienen niveles normales o la concentración de plaquetas aún normales, entonces pensamos, no, esto es una hemorragia postparto, lo que está sucediendo, está perdiendo la paciente todos los factores a través del sitio por donde esté sucediendo la hemorragia. En general, los factores de riesgo por la embolia líquido amniótico incluyen esos asociados con intercambio de líquidos, como digo, entre el sistema amniótico y el sistema vascular, pero si no hay la reacción anafiláctica, no va a haber los fenómenos, los síntomas que definen a la embolia líquido amniótico. Y el otro punto que quiero enfatizar, que no es el uso de la oxitocina de por sí lo que lleva a la embolia líquido amniótico. Entonces, a pesar que clásicamente nos habían enseñado que el mal uso de la oxitocina, el uso excesivo de la oxitocina puede llevar a una embolia líquido amniótico, pues no se ha llegado a demostrar eso en muchos estudios y eso ya se ha dejado a un lado. Evidentemente, el uso excesivo de la oxitocina igual sigue siendo peligroso para el feto porque no puede tolerar contracciones demasiado seguidas, demasiado intensas. ¿Qué cosas vamos a en un medio ideal, porque yo sé que estas situaciones pueden darse en medios donde tenemos limitado acceso a las pruebas necesarias, vamos a buscar una biometría hemática, vamos a medir el fibrinógeno o productos de degradación de la fibrina, que esas dos cosas son marcadores muy sensibles para una coagulación intravascular diseminada, porque se consume el fibrinógeno, se empieza a dividir y romperse las cadenas de fibrinógeno y dar los productos de degradación de la fibrina. El TP y el TTP van a estar prolongados, ¿no? El tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina parcial prolongados. Se tienen que pedir pruebas al tiempo que uno ya está viendo una hemorragia o está sospechando que puede haber una embolia líquida amniótica. Ese rato, volar y pedir pruebas cruzadas y tener sangre lista para la paciente. Medir los electrolitos, secundario, enzimas cardíacas, salvo que no tenga certeza que haya habido un problema cardíaco principal y que no sea un infarto por obvias razones, pues las enzimas cardíacas no son principales. En la segunda columna, la radiografía de tórax es importante, porque nos puede indicar si es que hay edema pulmonar. El electrocardiograma es fundamental porque queremos ver si hay señales de falla ventricular derecha, es decir, todas las tomas precordiales
iniciales B1, B2, B3 van a demostrar cambios, reversión, indicadores de hipoxia en el miocardio derecho. La ecosonografía, que no le he puesto con negritas, pero sería una prueba muy útil, porque si es que tenemos una persona que es capaz de interpretar una ecosonografía en ese punto y la paciente no está requiriendo otras cosas más urgentes que la ecosonografía, puede ayudar a ver cómo está la función del ventrículo derecho. Y lo más importante, la saturación de oxígeno. Eso sí es fundamental. El problema obviamente es que no se puede demostrar cuál es la utilidad de cada una de estas pruebas. Todas estas pruebas, las recomendaciones vienen por varios estudios y publicaciones que se han dado, pero no hay grupos de control, es decir, no hay una intervención, no hay un marcador, no hay una prueba de sangre que se pueda pedir que sea específico por esta condición. Sería maravilloso poder pedir un examen de sangre y salir, ver que tiene un valor por encima de algo y decir, no, esto es una embolia líquido amniótico, pero no hay grupos de control que puedan utilizarse para demostrar que este factor varía mucho. Si solo me limito a ver qué sucedió en la paciente con un embolia líquido amniótico y no tengo un grupo de control contra qué medir ese mismo factor, es muy difícil decir en qué punto una prueba digamos, de una citoquina que pueda estar elevada o suprimida, igual más o menos como cuando medimos los niveles de complemento C3 y C4 en un paciente de lupus, vemos si está suprimido esos niveles, está activo el lupus y está consumiendo el complemento. Pero no hay una prueba así para las pacientes con embolia líquido amniótico. La evaluación, esto sí, la evaluación que estoy indicando aquí es importante llevarla a cabo lo antes posible dentro del caso. Entonces, si hay una paciente que tuvo un colapso cardiocirculatorio o que en quienes por obvias razones se sospecha que hay una coagulopatía intravascular diseminada o cuya saturación de oxígeno de buenas la primera bajó estaba en 93 y bajó a 85, pues active, piense, puede haber una embolia porque va a desaturar rápidamente a esta paciente. Y tenga cuidado porque lo siguiente que le va a golpear, si es que no hay un colapso cardiocirculatorio, lo siguiente que le va a golpear va a ser la coagulación intravascular diseminada. Bueno, como he venido diciendo, el tratamiento es de apoyo. No hay un tratamiento específico, hay que apoyar la función ventilatoria, hay que ayudar que el oxígeno, a pesar de que no hay suficiente intercambio a nivel de la membrana capilar, o sea, no hay suficiente sangre por el vasoespasmo, hay que apoyar la función ventilatoria, a buscar las maneras de que llegue más oxígeno a los alvéolos. Busque la manera de aumentar, entonces puede pasar del aire ambiental a oxígeno por los dos, por la nariz, por mascarilla, o por tubo endotraqueal, lo que sea necesario para aumentar la concentración de oxígeno a nivel alveolar. Y segundo, hay que apoyar la función cardiocirculatoria. En esto, uno de los puntos fundamentales es, debido a que el problema es un vasoespasmo pulmonar como fenómeno principal inicial en los cambios que llegan a una falla cardiocirculatoria, se han probado varias de estas sustancias que están bajo los medicamentos aquí en este primer punto. No, espero que se vea la flechita. El sildenafil, ¿no? La dobutamina, la milrinona, que es también otro vasodilatador pulmonar, el ácido nitroso, el óxido nitroso, perdón, y las prostaciclinas en general infusibles. Hay prostaciclinas que se pueden utilizar para infusión intravascular, y la norepinefrina, todos se han utilizado. La norepinefrina más que nada para ayudar a la función ventricular, y los otros 4 que vemos ahí, del sildenafil a la prostaciclina, todos para ayudar a la vasodilatación pulmonar, que es fundamental. Es decir, si logramos intervenir en la vasoconstricción pulmonar, eso va a ayudar muchísimo en mejorar la función ventricular derecha, la perfusión pulmonar y la oxigenación sistémica de esta persona. La función ventricular izquierda se va a mantener mientras el ventrículo derecho siga empujando suficiente sangre y logre oxigenar de manera adecuada la sangre. Y así, de esa manera, si
ventrículo derecho sigue funcionando bien, el ventrículo izquierdo va a tener suficiente oxígeno y suficiente volumen para seguir su función. Evidentemente, el parto inmediato es importantísimo, si es que el feto es viable, que va a ser la mayoría de los casos, y iniciar la reposición de sangre o los productos de la coagulación sanguínea, le hace plasma fresca o crioprecipitado, que le va a proporcionar fibrinógeno y todos los otros productos sanguíneos, y plaquetas. Esto es importantísimo, plasma, plaquetas, para poder apoyar la función para la coagulación de estos pacientes. ¿Cuál es la supervivencia? Esto quise anotar y era para hacer referencia sobre las intervenciones cuando ha habido un paro cardiocirculatorio en la paciente y hay una decisión de intervenir. Por ejemplo, digamos el caso de nuestra paciente, ¿no? Tuvo su paro en ese rato, le habían hecho la cesárea, pero esta paciente estaba en el quirófano. O sea, yo sé que les he creado un caso que es muy sencillo porque no siempre van a estar en esa situación. Digamos que la paciente estuviera en emergencia o la paciente estuviera en sala de partos y no estuviera en el quirófano. Pues igual, el tiempo, este es un estudio bonito que publicaron en 95 donde establecieron cuántas pacientes sobrevivieron después de cuánto tiempo de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio materno. Entonces, si el paro sucedió y la intervención se dio en menos de 5 minutos, sobreviven todas las pacientes. 2 de las 3 en estos casos sobrevivieron sin complicaciones. El rato que ya empieza el tiempo transcurrido pasa a ser más de los 15 minutos, ya cae la sobrevivencia en estos pacientes. Y más de los 30 minutos básicamente no hay sobrevivientes maternos o fetales. Bueno, no maternos, no hay sobrevivientes fetales. Si hay paro cardiorrespiratorio y no hay interrupción del embarazo, conforme más tiempo pasa, menos posibilidad hay de que el feto sobreviva. Y a pesar de que aquí se indica que en 15 minutos, entre 5 y 15 minutos, dice no hay diferencia, la verdad sea dicha que si uno está ante un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio, si en el mismo momento yo decidiera hacer una cesárea, me va a demorar unos 10 o 15 minutos hasta que pueda sacarle a ese feto de ahí. Porque aunque tenga un bisturí en mi bolsillo y tenga alcohol iodado en otro bolsillo y le lance, igual me va a demorar unos 15 minutos. Tiene que llegar alguien, un neonatólogo, alguien que me va a ayudar a reanimar al bebé. Entonces, debido al tiempo que puede transcurrir entre la decisión y el nacimiento, es importante que si dentro de los 5 minutos de haberse iniciado el proceso de reanimación del paro cardiorrespiratorio, tiene que ya tomarse la decisión de la cesárea. No se puede esperar más de 5 minutos para decir la cesárea porque el tiempo adicional es el tiempo justo para permitir que se pueda salvar al feto. Se han publicado otras intervenciones que puedan ser utilizadas para manejar la embolia líquido amniótico. Sin embargo, ninguna de estas ha demostrado una eficacia. Y esto es una revisión bastante reciente. Esto fue publicado en el 2019. Y autores que han aducido que si se puede intervenir con corticoides de alta dosis para revertir la reacción anafiláctica, una exsanguíneo transfusión, es decir, si es que hay factores, si hay citoquinas que van a impedir que la fisiología materna funcione adecuadamente, pues vaya a una exsanguíneo transfusión, tampoco. La oxigenación extracorpórea tampoco ha servido en estos casos. El globo intraaórtico con contrapulsión, que es un globo que se ingresa por vía intravascular dentro de la aorta para ayudar a mantener las presiones dentro de los órganos más importantes que van a ser el cerebro y el corazón, no ha servido tampoco. La hemofiltración continua, que es una manera de hacer una hemodiálisis, no ha servido. El factor 7 recombinante tampoco. El factor 7 solo funciona si la coagulación está funcionando. El factor 7 funciona si es que el sangrado por vasos sanguíneos pequeños que no
que no han sido identificados y que se quiere intentar un tratamiento médico, pero si hay una coagulación intravascular diseminada, darle factor 7 es como lanzar agua al mar, o sea, no se va a ver efecto alguno. El óxido nitroso inhalado no ha servido, a pesar que estaba en la lista de factores, no se ha demostrado de una manera clara que sea beneficiosa, y la circulación extracorpórea. Y además, hasta implementar estos hallazgos, no creo que haya tiempo para actuar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal aquí en los Estados Unidos? Dice que se debe considerar la embolia de líquido amniótico en el diagnóstico diferencial de toda mujer con un colapso cardiocirculatorio durante o inmediatamente después del parto. Entonces, esto es importante porque esto no les va a pasar en la oficina, salvo que estén atendiendo partos en la casa o en la oficina. Esto va a pasar en el sitio donde está atendiendo el parto. O inmediatamente después del parto, en la paciente que está en recuperación después del parto, después de la cesárea, y que de pronto la enfermera llama y dice la paciente no tiene pulso, la paciente no está respondiendo. Y usted documenta que no hay una hemorragia, no hay razón, que la paciente no perdió mucha sangre. No existe una prueba específica para confirmar o excluir el diagnóstico. Si alguien le dice que esta prueba es perfecta, pruébela, pero ninguna prueba, ninguna se ha demostrado conclusivamente que pueda diagnosticar con claridad a todo paciente en esta situación. Iniciar la reanimación cardiopulmonar inmediatamente. El dato que usted diagnostica que la saturación ha bajado, que la paciente no está respondiendo y que el pulso no hay pulso, iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Establecer la existencia de un equipo multidisciplinario. Esto yo pienso que es cierto para todas las patologías o para varias patologías que hemos hablado, y no es que vamos a tener un equipo para cada cosa, es el mismo equipo, pero el equipo, si en un hospital hay un equipo de personas encargadas de responder a las emergencias inmediatas, y eso va a depender del tamaño del hospital, porque si es un hospital pequeño, pues todos los médicos van a ser ese equipo, no va a haber otra persona ni otro grupo, y se van a turnar. Y esos médicos que son el equipo, o en un hospital más grande, el equipo que es responsable de atender estas situaciones, debe tener algoritmos de intervención para todas las situaciones que se encuentren, en todas las condiciones donde hay sospecha diagnóstica. Y no es necesariamente por diagnóstico etiológico, por ejemplo, no es porque voy a tener una paciente con embolia de líquido amniótico, voy a tener un algoritmo y decir, bueno, tiene embolia, hagamos esto. No. La paciente tuvo un colapso cardiocirculatorio inmediatamente después del parto. Esa paciente o tuvo una hemorragia postparto, o tiene una embolia de líquido amniótico, o tuvo una hemorragia subaracnoidea espantosa, que es raro si no tuvo hipertensión severa o grave antes que pudiera aclararlo. Pero no hay muchos diagnósticos, entonces el manejo debe ser en base a lo que sucedió con esa paciente. Igual forma, si hay una hemorragia, cuáles son las pruebas que vamos a hacer, de dónde va a venir la sangre y cómo vamos a iniciar la reposición de productos para la coagulación. Parto inmediato si el feto se considera viable, y muchas veces se puede saber, pero otras veces no se sabe. Si una paciente está en sala de partos, generalmente va a ser un parto viable, pero podrá haber una paciente que viene a evaluación porque tiene contracciones, tiene dolor, tuvo sangrado, alguna cosa, y no sabemos la edad gestacional. Pues ahí hay que guiarse con cuál es la altura del fondo uterino y cuándo pensamos que podríamos estar dispuestos a intervenir por este feto. Tomando en cuenta que no es un método perfecto, pero si alguien tiene una manera mejor de hacerlo, pues eso lo vamos a hacer. Pero mientras no haya una manera rápida de establecer si ese feto merece someterle a la madre una cesárea para salvar el feto e intentar mejorar las condiciones para la madre, entonces la altura del fondo uterino va a ser la manera más rápida de determinar eso. Administrar oxígeno, proveer ventilación, sea por tubo, por mascarilla, por la manera que sea. Administrar vasopresores o agentes inotrópicos si hay falla cardíaca, y si se puede administrar vasodilatadores arteriales pulmonares, pues bienvenidos. Y evitar administrar exceso de líquido, es decir, una paciente que está sufriendo una embolia de líquido amniótico, o sea, con hipotensión y cosas así, administrar 3 litros de líquidos no le va a mejorar, más bien puede complicar un poco las cosas, porque esa paciente puede entrar en edema agudo pulmón encima de todo lo demás. Entonces, con eso, quiero parar y dar lugar a las preguntas, y espero que esto haya sido útil. Gracias. Muchas gracias, Steve. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿cuán frecuente se presenta una embolia de líquido amniótico si tenemos un parto instrumentado, ya sea por forceps o por vacuum? La frecuencia no cambia por ese mecanismo. El problema más común con forceps o vacuums son si es que hay parto prolongado, que puede haber una infección, o segunda parte, si es que si ha habido mucho sangrado, ¿no? En el momento del procedimiento. Pero en sí, el parto instrumental no se asocia a un aumento en la frecuencia de embolias líquido amniótico. Okay. Y yo tendría que decir la frecuencia similar a la que hemos reportado. Que una paciente en general sufra un colapso cardiocirculatorio, pues hay que ver cómo están los signos vitales y si es que se determina, y si es que hay una hipoxia concomitante, entonces sí sospechamos, pero no hay, hasta donde yo sé, no hay ni un informe que haya indicado que esto sea una complicación directa de los partos instrumentados. Ok, muchas gracias, Steve. Y en relación con el polidramnios, ¿no es un factor de riesgo para esto? Puede haber más embolia de líquido con polidramios, pero eso no cambia el hecho de que se necesita que no haya reacción anafiláctica. Entonces, sí, podrá haber más líquido en el sistema materno, pero si es que no hay reacción alérgica, es como quien le pica una abeja, ¿no? A mí me han picado las abejas un montón de veces y no, aquí estoy dándoles la charla, pero habrá otro que le pica una vez la abeja, la segunda ya le da un choque anafiláctico y no nos cuenta lo que pasó después. Entonces, depende que si es que hay o no haya una reacción anafiláctica. Entonces, eso es algo que tenemos que separar en nuestra mente. Sí, paso de líquido puede haber, pero no es la embolia lo que causa los problemas, es la reacción anafiláctica que sigue la embolia. Y la Ok, mayoría de los partos debe haber embolia de líquido amniótico, pero en cantidades, claro, relativamente pequeñas, que y no no es causan, eso lo que les mata, ¿sí? que no causan problemas. Tenemos una pregunta que dice aquí, ¿qué tan complejo sería hacer el diagnóstico diferencial con un síndrome de HELLP, teniendo en cuenta la anomalía en la coagulación? Sí, eso es buena pregunta. En el síndrome de HELP hay demasiados síntomas clínicos concomitantes que están sucediendo. En el síndrome de HELP, una paciente no tiene por qué entrar súbitamente en hipoxia, salvo que esté en edema agudo del pulmón. En el síndrome de HELP, lo que primero baja son las plaquetas, no baja el fibrinógeno, no hay alteración del tiempo de protrombina, que es, imagínense la prueba, que es una prueba funcional hepática realmente. Siempre pensamos las pruebas hepáticas son las transaminasas, pero si analizamos que todos los productos sanguíneos se producen en el hígado, el tiempo de protrombina es una prueba funcional hepática muy buena. Y no se altera eso. Lo que se altera en síndrome de HELP son las plaquetas exclusivamente. En cambio, en una coagulación intravascular diseminada, plaquetas, fibrinógeno, que son las dos pruebas fundamentales. Y si es que tiene acceso y le pueden dar rápidamente, aumentan los productos de degradación del fibrinógeno bastante. Ok, entonces está claro cómo hacer el diagnóstico diferencial entre HELP y una coagulación intravascular diseminada secundaria a una embolia de líquido amniótico. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna relación cuando la paciente ha tenido shock anafiláctico por otra causa antes del embarazo y que me imagino que posteriormente desarrolla una embolia de líquido amniótico? Si es que no, No, sí, dime. no, sigue nomás. No conozco es una buena idea, pero no conozco ningún estudio que haya hecho una comparación, porque, por ejemplo, ¿qué pasa en mi práctica? Tengo muchos pacientes que son sensibles a la penicilina y que hacemos, nos damos vuelta y media para darles otros antibióticos porque ellas dicen que son alérgicas a la penicilina. Eso es muy común y me imagino que también les sucederá a ustedes, pero eso no hace que sean más proclives a las embolias de líquido amniótico. Puede ser que no todos sean tan alérgicas como aducen ser, pero no hay un aumento en la incidencia en ese grupo de pacientes. Entonces es más bien una reacción inmediata al líquido Amniótico. amniótico. Sí, Ujú. sí, sí. Ya, creo que hay alguna pregunta más. Algo más. Bueno, si es que hay alguna otra pregunta por parte de los participantes. Yo quisiera preguntarte las perlas, como hemos hecho. Sí.
sí. al final de cada presentación. Creo que hay una pregunta más, espérame un ratito. Pues claro, claro. ¿Cómo sería posible que en una paciente en paro se podría realizar la cesárea o la histerectomía para extraer el recién nacido después de una reanimación cardiopulmonar avanzada? ¿Cómo sería posible que una paciente? Bueno, la paciente que estamos en reanimación está en un sitio sobre una superficie firme, idealmente con desplazamiento de la cadera unos 5 a 15 grados hacia la izquierda. O sea, tiene que estar levantada la cadera derecha, siempre, durante todo el procedimiento de reanimación cardiopulmonar. Si la paciente no está en esa posición, no están haciendo una buena reanimación cardíaca. Es fundamental, aunque esté en el piso, pero con la cadera un poco girada. En ese punto, la cesárea tiene que haber un equipo cesárea de emergencia. Si las pacientes están en sala de parto, si están en posparto, bueno, ya en posparto no importa. Si están en sala de parto, están en emergencias porque están por ingresar a la sala de partos, que hay un equipo. En toda sala de emergencia tiene que haber un equipo para cirugía de emergencia por cualquier situación. Y si no la hay, en la sala de partos debe haber unos equipos de área de emergencia que si alguien llama de emergencia y si hay una emergencia abajo en sala de partos, en sala de emergencia alguien va corriendo con sala de partos. Entonces, tiene que haber un equipo listo para este tipo de intervenciones siempre. Y no solo para esto, para todo. Habrá otras emergencias, otras especialidades. Si esto le sucede a una paciente que está en la casa o camino a la casa y camino al hospital y cae, se desploma y no hay pulso y no hay oxigenación y está a más de 5 minutos en el hospital, lamentablemente va a ser muy difícil, salvo que la paciente aún tenga algo de respiración que le puedan salvar la vida a esa paciente. Lo que sí pueden prevenir, si es que la paciente llega con vida al hospital y ustedes sospechan que algo de esto pasó, que sí o se desplomó, tiene pulso y presión débil, tiene saturación baja, el feto está bradicárdico, usted le da cesárea, sacan al bebé, estamos felices, la paciente empieza a reaccionar. Cuidado que viene la coagulopatía por detrás, entonces hay que tener cuidado por ese lado también. Entonces, no vamos a poder salvar a todas las pacientes, no, definitivamente la mortalidad es alta con esta situación. Bueno, en medios ideales hablan del 20% de mortalidad, pero no todos vivimos ni actuamos ni trabajamos en un medio ideal, ni aún aquí en los Estados Unidos, ni en la China, ni en el Ecuador, ni en ninguna parte. Hay una variedad de situaciones en que tenemos que trabajar. Y la dura realidad es que no siempre vamos a salvar a todos nuestros pacientes. Esa es la triste, es parte de lo que hacemos. Estamos a los dos lados de la misma moneda, estamos con la vida y con la muerte. Pero el punto no es poder salvar todas las vidas o sentirnos mal porque no podamos hacerlo. El punto es que si algo sucede, van a sonar unas campanas en la cabeza cuando dicen, oye, esta paciente se desmoronó y no vemos por qué haya sucedido. Y automáticamente vamos a sospechar y vamos a iniciar lo que haya que iniciar con la reanimación y le vamos a dar oxígeno y le vamos a dar inotrópicos si es necesario o norepinefrina o dopamina o le vamos a dar un vasodilatador pulmonar y vamos a estar preparados porque sabemos que está pasando un riesgo altísimo de hacer una coagulación intravascular asignada. Entonces, el punto es, no todos vamos a poder salvar, no todas las mujeres, pero cuando estemos ante la posibilidad de hacerlo, vamos a tener mejor posibilidad de salvar a la mujer que está ante nosotros. Complementando la pregunta anterior, hay otra pregunta, dice, ¿cómo se hace una cesárea en 5 minutos? Se hace con un bisturí, solo con un bisturí se puede hacer una cesárea en 5 minutos. Entonces, la cosa es no pasar planos donde hay vasos. Entonces, la cesárea en 5 minutos se hace con un bisturí para cortar de piel hasta fascia. Una vez se hace un ojal en la fascia, un ojal transversal. Estamos hablando de una incisión de Pfannenstiel. Se hace el ojal en la fascia y si es que es nulípara, es más sencillo, se insinúan los dedos debajo de la fascia y se va abriendo la fascia de lado a lado, contracción, y se abre la fascia
y eso levanta la fascia del músculo subyacente, se separan los músculos en línea media con disección digital, se perfora el peritoneo, se abre el peritoneo igual lateralmente y nuevamente con el mismo bisturí se hace una incisión baja transversa en el útero. Idealmente sin cortar las arterias femorales ni las ilíacas, con calma. Con calma, hay que tener mucha calma, pero no es cortando cada plano, sino que hay disección digital y con el bisturí. Y la ventaja de hacer eso, y una vez se haga el útero, hay que tener cuidado de no cortar el feto. Entonces se hace un ojal nuevamente en el útero, un ojal transverso por encima del pliegue vésico-peritoneal, y se abre igual el útero de arriba para abajo. Ahí sí no la tenemos de arriba para abajo, con hasta que hay suficiente espacio y se hace se extrae el feto. Hay gente que prefiere hacer la línea media, que cree que es más rápida, y eso ya depende de la comodidad de la persona que esté haciendo el procedimiento. Si una persona tiene menos experiencia haciendo cesáreas, es mejor una línea, una incisión vertical, igual, pero ahí sí hay que entrar con bisturí plano por plano hasta llegar incluso abriendo la fascia, porque no hay como hacer digital con la fascia en plano mediano, en la incisión mediana. Se baja, se abre el músculo, se abre la fascia, se abre la piel, subcutáneo, fascia, se separa el músculo, también se necesita bisturí para separar eso, se abre el preperitoneal, peritoneo, y ahí sí hay que hacer la incisión en el útero. Es mejor, aunque sea incisión mediana, hacer una incisión transversal en el útero, baja transversa en el útero, salvo que el útero sea demasiado pequeño y no tenga espacio en el segmento para abrir y extraer el feto. Por ejemplo, si tiene un embarazo de, digamos, 26 semanas y está haciendo este procedimiento, no solo en estos casos, sino en cualquier otro caso, 26 semanas la cesárea es muy difícil extraer un feto por el segmento inferior, hay que hacer una incisión clásica anterior, hay que abrir. Pero en general evitar esas incisiones, sobre todo en pacientes en quienes puede haber sangrado, porque la incisión clásica sangra mucho más que la transversa, que la esterotomía baja. Ok, muchas gracias, Steve. Dice si es que la frecuencia de la presentación, de la presencia, perdón, de una embolia de líquido amniótico difiere de acuerdo con la edad gestacional del feto en prematuros versus fetos a término. No varía según la paciente y según la población. No hay una variación por edad gestacional determinada. Pero, en general, como habíamos visto en las estadísticas, las embolias suelen presentarse en el momento de la intervención obstétrica, sea en la labor de parto, sea en la cesárea o en el posparto inmediato. Los casos donde se presenta tempranamente en el embarazo, todos estos pacientes del 90% van a ser embarazos a término. Los casos que se han reportado de este fenómeno en embarazos más tempranos son pacientes que están siendo sometidos a un aborto, a un curetaje o a un procedimiento invasivo del útero. Y nuevamente, no basta que haya paso de líquido amniótico hacia el sistema vascular, tiene que haber una reacción anafiláctica de la paciente ante esas sustancias. Entonces, el hecho de hacer una amniocentesis, el hecho de hacer un curetaje, o el hecho de hacer una extracción de feto a las 20 semanas, porque, qué sé yo, tiene anencefalia, o sea, anencéfalo, no quiere, o hay óbito fetal a las 20 semanas, eso de ETSI no es lo que provoca, o sea, puede haber embolismo líquido, pero es la reacción anafiláctica lo que causa el problema. Y he visto en pacientes que se ha hecho una interrupción de embarazo a las 22 semanas, salen del procedimiento sin problema, igual por patología, por algún problema fetal letal. Se hace la interrupción del embarazo y como a las 2 o 4 horas empieza a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y sangrar, a pesar que fue un procedimiento sencillo, ¿no? Y me acuerdo en ese caso pensaron que había habido posiblemente hubo una perforación, a pesar que no hubo nada. Entonces entraron, hicieron una laparoscopía, no hubo perforación, pero sí sangró y era por este fenómeno, por esta... Ovulación. Sí. Y esa es la otra pregunta. ¿Es realmente lo que es, existe o no realmente la coagulación intravascular diseminada? O sea, que aclares a este punto. Sí, la coagulación intravascular diseminada existe cuando hay una embolia de líquido amniótico porque hay activación de la coagulación, ¿sí? Hay activación de la coagulación del sistema.
De igual forma que hay activación de la coagulación en pacientes, por ejemplo, con cáncer, pueden tener coagulación intravascular diseminada. Y la manera de detectarlo es por las pruebas que había dicho. Hay que buscar prolongación del TTP, más que nada el TTP, que es más sensible. El TP es más como medida de función hepática o manejo anticoagulante. El TTP es lo que le va a dar indicio de que está prolongada la coagulación. La medición del fibrinógeno, plaquetas y productos de degradación de la fibrina. Esas son las pruebas más importantes. Y sí, claro, es un diagnóstico, pero obstétricamente la mayoría de los casos de coagulopatía no son por coagulación intravascular diseminada. Las hay. Digamos, un caso, un óbito fetal en una paciente con desprendimiento normoplacentario completo, ¿no? Esa paciente suelta tromboplastinas hacia la circulación materna. Esa paciente entra en coagulación intravascular diseminada sin haber soltado una gota de sangre al exterior todavía. Y el rato de hacer la cesárea empieza a sangrar por todas partes. Entonces es un problema. Entonces, pacientes con coagulación intravascular diseminada que no hayan tenido cirugía, por ejemplo, una paciente oncológica, que no tengan sangrado, pero tiene coagulación intravascular diseminada, de hecho lo hay. En obstetricia, de hecho lo hay, pero con situaciones muy específicas. Cuando hay tromboplastinas, caso exacto, desprendimiento normoplacentario. Pero la mayoría, el 99% de las coagulopatías en el embarazo no son coagulación intravascular diseminada, son coagulopatía por pérdida de producto sanguíneo, por hemorragia. Se va todo lo que necesita la paciente para coagular, se está yendo por donde sea. Eso es diferente. Y la reposición es igual, hay que darle productos reponer los productos que están perdiéndose, ¿no? Pero es más fácil la recuperación de una coagulopatía por pérdida de producto que la reposición de una coagulopatía intravascular diseminada. Por ejemplo, en una paciente que ha tenido un desprendimiento normoplacentario, junto con la coagulación intravascular diseminada, puede haber falla renal, puede haber una necrosis tubular, puede haber una falla cortical renal, puede haber falla hepática, por ejemplo, si el hígado estaba ya afectado de antemano y contribuye a que no haya produce coagulación que ayuda en el proceso. Esos casos son más difíciles de revertir. En cambio, una coagulopatía por pérdida de producto, al reponer el producto y obviamente al encontrar la causa del sangrado y al frenar el sangrado, esa paciente se va a recuperar muy rápidamente. Sí, sí. Ok, muchas gracias, Steve. No sé si es que hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Creo que podríamos pasar a las perlas que nos da siempre al final. Por supuesto. Entonces, las perlas que quisiera, voy a hacer referencia a esta diapositiva una vez más. Es importante considerar la embolia de líquido amniótico en toda mujer con colapso cardiocirculatorio durante o inmediatamente después del parto. No se olviden de esto. Yo sé que no es muy común, pero no se olviden de esta posibilidad. La segunda es que después de haber habido un colapso cardiocirculatorio, viene una coagulopatía. Entonces hay que estar pendientes del desarrollo de una coagulopatía y estar preparados para lidiar con la coagulopatía en estos pacientes. Yo pienso que esos son los dos puntos más importantes que quisiera hacer en estos casos, que de manera que ustedes se puedan proteger o puedan actuar de la mejor manera en interés del paciente. Y no hay un montón de puntos. Aquí están los otros factores que hemos hablado en referencia a algunas patologías que hay que iniciar la reanimación cardiopulmonar, que iniciar el parto lo antes posible, en fin, todas las cosas que hemos hablado. Hay quizás un tercero, que el tratamiento es de apoyo, no hay una intervención específica, no hay que apoyar cada una de las tres funciones que se han afectado. Se ha afectado la función de circulación pulmonar por vasospasmo, pues busque la manera de mejorar la perfusión pulmonar, administre más oxígeno. Si está fallando el ventrículo derecho, busque la manera de mejorar la función. De hecho, al mejorar la función pulmonar, funciona la función del ventrículo derecho. Y así van a evitar daño al ventrículo izquierdo, que obviamente eso ya va a conllevar a falla sistémica. Eso creo que serían los puntos más importantes.
Y antes de que me quede la duda, ¿cómo hago la diferenciación entre un edema agudo de pulmón por un shock cardiogénico? Por ejemplo, una paciente con preeclampsia grave que Mm. está complicada con una insuficiencia cardíaca y que ha hecho un edema agudo pulmonar cardiogénico Sí, y también tiene factores de riesgo para que haga una embolia de líquido amniótico. sí. Yo pienso que ahí va la cuestión por probabilidades, ¿no? Entonces, si tiene una paciente preeclámptica y está en el hospital, de hecho ya sabemos que ya ha recibido más líquidos de lo que le conviene y los pocos que le hemos dado se han ido al espacio extravascular. Entonces, solo por probabilidades tengo que manejarme la paciente preeclámptica con edema del pulmón secundario a su problema preeclámpico. Ya. Y se puede tener en consideración la posibilidad de una embolia, sobre todo si hay un colapso cardiocirculatorio, es decir, de pronto la paciente pierde función cardíaca, porque la mayoría de las pacientes preeclámpticas que entran en edema agudo pulmón no caen en falla circulatoria, cardiocirculatoria. Habrá quienes caen si tuvieron algún problema cardíaco inmediato, pero la mayoría no lo hacen. Y si es que resulta que tiene ambas cosas, entonces ahí sí estamos ante una situación muy difícil. Pero en tanto que se manifieste la coagulopatía, ya va a decir, no, esto no concuerda con mi paciente preeclámptica con falla cardíaca por X razón. Ya va a ser difícil. Eso es un caso muy difícil. Yo no sé si yo podría darme cuenta enseguida de una situación así, pero por probabilidad, si yo estuviera antes esta paciente, no, primero tengo que manejar la preeclampsia, tengo que bajar la presión, tengo que darle diuréticos, tengo que lidiar con este problema. Y si ahí empiezan a darme problemas de otras cosas, entonces digo, bueno, ¿por qué no me responde el corazón a diuréticos? ¿Por qué no me responde el corazón? ¿Por qué hay coagulopatía? O sea, ya tengo que buscar las otras causas. Pero en ambas situaciones, el tratamiento es de apoyo. O sea, si hemos diagnosticado edema agudo de pulmón en una paciente preeclámptica, bueno, tenemos que bajar la presión, tenemos que dar diuréticos y manejarnos con eso. Si está encinta todavía, si está embarazada todavía, perdón, va a ser necesario ya pensar, bueno, tenemos que interrumpir el embarazo, tenemos que estabilizarle a esta paciente y tengo que interrumpir el embarazo, ¿no? Pero puede ser difícil, me imagino. Y mucha mala pata, pero sí. Que no nos toque nunca un caso así. Sí puede tocar y que tengamos la claridad para sospechar cuando las cosas no cuadran con un caso, pues empezar a buscar las otras causas. Ok. Muchas gracias, Steve. Creo